el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. María Magdalena vio la piedra removida y se echó a correr. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1 al 9. Jesucristo ha resucitado. Miren, Jesús no estaba en el sepulcro. En este Evangelio vamos a aprender que cuando no encontremos a Cristo, debemos salir corriendo a buscarlo. Segundo, debemos aprender cuál es el día que debemos darle culto a Dios, si es sábado o si es domingo. Y tercero, a ejemplo de Pedro, debemos entrar, no quedarnos fuera. Entra en la iglesia, no te quedes fuera. En este Evangelio vamos a aprender estas tres cositas. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1, oído al tambor, paren la oreja. Lo bueno somos más, y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: Este es el día del triunfo del Señor. ¡Aleluya! Todos: Este es el día del triunfo del Señor. ¡Aleluya! Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. ¡Aleluya! La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. ¡Aleluya! La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. ¡Aleluya!
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean ustedes una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortajas, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vayan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitando, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte de tu victoria santa. Amén. Aleluya, aleluya. Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Celebremos pues la Pascua en el Señor. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de meditar su divina palabra en este día de resurrección. Digamos todos juntos: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Felices Pascuas de Resurrección. Jesucristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Hoy es el día de Cristo resucitado. Hoy no es el día de andar buscando conejos, huevos de Pascua. Hoy es el día de ir a la misa. Hoy es el día en que los creyentes nos reunimos en la iglesia para ir a darle gloria a Dios. No estar detrás de Pascuas, conejos, de huevos, sino estar detrás de Cristo, nuestro Maestro, nuestro Señor. Habrán personas que no hagan caso. Habrán niños que no lo entiendan porque le han metido en la cabeza, en vez de buscar a Cristo, buscar huevos de Pascua, buscar conejos. Eso no es cristiano. Eso no está bien. Se quitan las cosas de Dios por las cosas del mundo. Es que un padre dijo que había que buscarlos. Oye, la palabra de Dios nos enseña en este día de San Juan, capítulo 20, versículo 1 y siguiente, que María Magdalena se paró muy de temprano, muy de mañana, y se fue a buscar a Jesús. No se fue a buscar conejos ni huevos. Se fue a encontrarse con el cadáver, con el cuerpo de Jesús. Ella no sabía que el Señor había resucitado. Así como mucha gente hoy día espera encontrar a Jesús en diferentes lugares muerto, en diferentes lugares de diferentes maneras. Así también María Magdalena esperaba encontrar a Jesús muerto, crucificado, y Jesús ya había resucitado. La palabra de Dios en este día nos debe dar una gran lección a cada uno de nosotros, que andamos detrás de cosas que no son Cristo, que andamos detrás de tumbas vacías, que andamos detrás de cosas que no tienen sentido. María Magdalena se fue y no encontró nada. Estaba la tumba vacía. No creyó de inmediato. No tuvo fe en la palabra de Cristo que dijo que iba a resucitar. No le creyó a su maestro. Salió corriendo a buscar a Pedro y al discípulo a que Jesús amaba. Y dijo: se han llevado de la tumba al Señor. ¿Dónde lo habrán puesto? No lo robaron. Se desapareció. Yo me imagino el desespero de María Magdalena. Me imagino las lágrimas de María Magdalena. Me imagino la angustia que tenía Magdalena porque no encontraba a su maestro, porque no encontraba el cuerpo. Había preparado aromas, perfumes. En el pueblo de Israel
Era costumbre que cuando alguien muriera le echaban mirra, aloe, le echaban perfumes, nardo, le echaban colonias, le echaban muchas cosas antes de que se pudriera, y una vez que empezaba a oler más se daban todo. Eso hizo María bien temprano para irle a colocar en el sepulcro todos esos perfumes para que oliera bien. No es como ahora que tenemos tantas cosas para que el cuerpo no huela mal. En el pueblo de Israel, pues sí le echaban estos perfumes, lo preparaban. Oigan, y se encontró con la sorpresa de que no estaban. Fue y le dijo a los discípulos, y los discípulos no le dijeron mentirosa, no la dejaron quieta, sino que salieron corriendo, empezaron a moverse, aquellos discípulos llenos de miedo, llenos de temor, llenos de pánico, aquellos discípulos llenos de susto, aquellos discípulos muy miedosos porque los iban a meter preso, porque los iban a agarrar, porque le iban a hacer cualquier cosa. Salieron corriendo a buscar a su maestro, salieron corriendo a buscar a su Señor, salieron corriendo a buscar a Cristo y no lo encontraron tampoco. El discípulo que Jesús amaba vio y creyó. Pedro quedó consternado, sorprendido. ¿A dónde se lo habrán llevado? Ojalá que ustedes y yo con este evangelio aprendamos la preocupación cuando no nos encontremos a Cristo. Que nos preocupemos no porque nos despidieron de un trabajo, no porque estamos enfermos, no porque se nos dañó el teléfono o el carro. Que la preocupación de nosotros no sea porque tiene un problema en la casa, en la familia. Que la preocupación mayor de nosotros sea como la de María Magdalena, la de Pedro, la de los apóstoles que se encontraron sin Cristo. Que la preocupación de nosotros sea no estar con Cristo, no saber dónde está Cristo. Que la preocupación de nosotros no sea un juguete, un regalo. Que la preocupación de nosotros no sean tonterías. Que la preocupación de nosotros en este día es no saber dónde pusieron a Cristo. Es saber dónde está Cristo, dónde lo podemos encontrar. Nuestras preocupaciones hoy día, nuestros problemas, nuestras dificultades hoy día, nuestros conflictos, aquello que nos roba el sueño, no es pasar un día sin leer la Biblia, no es pasar un domingo sin ir a misa, no es pasar un día sin oración. Las preocupaciones de los seres humanos de hoy día no es la persona de Cristo, la ausencia no lo es. Las preocupaciones de nosotros son otras tonterías. María Magdalena se preocupó, se angustió, se desesperó porque Cristo no estaba. Nosotros no vamos a misa y nos da igual. No nos confesamos y nos da igual. Todavía mucha gente viviendo en concubinato y le da igual. Mucha gente viviendo de cualquier manera y le da igual. Las preocupaciones de nosotros no son buscar al Señor. Por eso San Pablo, en la primera lectura del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice: puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Oigan, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo. Dejemos de ser personas meramente terrenales, que andamos buscando solamente los bienes de la tierra, que andamos buscando con preocupación solamente las cosas de aquí abajo, que andamos buscando con mucho esmero, con mucha preocupación, con mucha dedicación las cosas de la tierra, y no andamos buscando las cosas de Dios, las cosas del cielo. Busquen las cosas de arriba donde está Cristo. Eso es que Cristo ha resucitado. Mire cuántas Semanas Santas,
cuántos días santos, cuántos ayunos, cuántas cuaresmas, cuántos viacrucis, cuántas misas, cuántos viernes santos, sábado santo, domingo de resurrección hemos tenido en nuestra vida. Cuántos momentos de encontrarnos con Dios, cuántos momentos de cantar gloria y decir Cristo resucitó, aleluya hermano, pero de la boca para afuera. Ni siquiera sentimos un poquito de preocupación porque no está Cristo, porque no lo encontramos. Ni siquiera tenemos un poquito de preocupación por las cosas de Dios. Se nos pasa el día sin rezar y nos da igual. Se nos pasa el día sin leer la Biblia y no nos importa. Se nos pasa el día sin ir a la misa y a nosotros ¿qué? No nos duele Cristo. No nos duelen las cosas de Dios. La resurrección de Jesucristo nos debe enseñar que Cristo venció la muerte, que nos ha dado una vida inmortal. Y ese regalo a nosotros no nos importa. Nos alegramos porque nos regalan un celular, una bolsa, una cartera, nos regalan ropa. Ahí sí somos felices, ahí sí estamos contentos, con marcas, con modas, con lujos, con estrenos, con cosas del mundo. Ahí somos las personas más felices de la vida. Náguara, qué alegría, qué emoción. Pero que Cristo haya resucitado y que nos invite a buscar las cosas de arriba donde está Él, eso no nos mueve el piso, no nos hace ni coquito, no nos importa nada. Cuántos momentos santos hemos tenido en nuestra vida, pero la importancia que le damos es poca, es cero. Si han resucitado con Cristo, dice San Pablo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra. Oído al tambor. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra. Nosotros somos al revés. Ponemos todo nuestro corazón en los bienes de la tierra. Ponemos todo nuestro corazón y empeño en los bienes de abajo. Ponemos todo nuestro corazón y empeño en las cosas del mundo. Pero no nos importan las cosas de Dios. Pero nos da coquito las cosas de Dios. Pero nos rebalan las cosas de Dios. Las cosas del mundo nos importan. Las cosas del mundo nos sorprenden. Las cosas del mundo nos llaman la atención. Estamos pendientes que la economía, estamos pendientes de la guerra, estamos pendientes del trabajo, estamos pendientes de las últimas innovaciones que han salido a nivel tecnológico, del último celular, del último carro. Estamos a la vanguardia, estamos bien informados, llenos de noticias, llenos de información. Seguimos canales donde nos dan reporte de todos los aconteceres diarios del mundo, las 5 noticias del mundo, las 4 noticias más importantes. Sabemos de los jugadores de fútbol, sabemos de las estrellas del mundo, sabemos de los músicos, de los cantantes, sabemos de maquillaje, sabemos de moda, sabemos de todo. Pero de Cristo no sabemos un carrizo, no sabemos nada. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. No pongan su corazón y su empeño en las cosas de la tierra, sino en las cosas de Dios. Nosotros hacemos al revés. Nosotros nos desvivimos por las cosas de la tierra. Nosotros nos desvivimos por las cosas del mundo. La preocupación que tenía María Magdalena porque Cristo había desaparecido era grande. Que la hizo correr, quién sabe cuántos kilómetros, cuántos metros. Que la hizo salir corriendo enseguida. Miren, los sepulcros no estaban, los cementerios no estaban cerca de la ciudad, era prohibido. Tenían que hacerse a un lado, retirados de la ciudad, antes de la ciudad, después de la ciudad, a un lado o al otro de la ciudad. Y dice la palabra de Dios que cuando María Magdalena se fue muy de mañana a encontrarse con Jesús con lágrimas, con sudor, con tristeza, con angustia, con depresión, con desespero. Se encontró con que no estaba Jesús, que la piedra había sido removida. Y dice la palabra de Dios que María Magdalena pegó una carrera. No era cerca la ciudad.
Pegó una carrera, se preocupó, se angustió. Esa misma carrera debe pegarla cada uno de nosotros cuando hayamos pasado un día sin leer la Biblia. Pegar la carrera cuando lleguemos a la casa y agarrar la Biblia y ponernos a leerla. Es la misma carrera que debes pegar tú cuando sepas que es domingo y no fuiste a misa y te pusiste a buscar unos pedazos de huevos de Pascua, de conejo, que los conejos ni siquiera ponen huevos. Es la misma carrera que debemos pegar nosotros para buscar las cosas de Dios, para evitar el mal. Es la misma carrera que debemos pegar nosotros cuando sepamos que pasamos un día sin hacer oración. Es la misma carrera que debemos pegar nosotros cuando nos sintamos que Cristo no lo encontramos por ningún lado e ir al Santísimo a hacer la oración ante el Señor. Es la carrera que debemos pegar cuando sepamos que estamos viviendo en concubinato o viviendo amancebado o viviendo en fornicación y no nos hemos casado y la palabra de Dios nos invita a casar. Es la carrera que debemos pegar cuando no estamos bautizados detrás del bautizo, detrás del sacramento de la confesión, detrás del sacramento de la comunión, de la confirmación. Pero a nosotros nos da igual, nos vale, nos da igual las cosas de Dios. Y dice San Pablo, pongan todo su corazón, pongan todo su empeño, pongan toda su dedicación en las cosas de Cristo, en las cosas del Señor. Y ustedes y yo hacemos al revés. Resucitamos con Cristo, amén, aleluya, cantamos, alabamos a Dios, pero ahí estamos detrás de las cosas del mundo. Para nosotros es más importante los quehaceres de la tierra. Miren cómo lo enseña San Juan, capítulo 20, versículo 1 y siguiente. Oigan, el primer día después del sábado, abro un paréntesis. ¿Por qué los católicos celebramos el día domingo y no el día sábado como hacen los protestantes? ¿Por qué los católicos guardamos el día sábado? Guardamos el día domingo y no el día sábado como hacen los hermanitos evangeliquitos. ¿Por qué nosotros los católicos damos culto a Dios, la Santa Misa, los días domingos? Oigan, el primer día después del sábado, el primer día después del sábado, dice San Juan capítulo 20 versículo 1, fue el día en que Cristo resucitó. Por eso nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Los judíos guardaban el día sábado, porque era el día de precepto que Dios se les había puesto. El día domingo es el nuevo día del Señor y por eso los católicos lo guardamos. ¿Por qué? Cuando un protestante le pregunte, ¿por qué usted guarda el domingo y no el sábado? Porque Cristo resucitó el primer día de la semana, que es domingo. Y por eso yo soy cristiano y los cristianos guardan los domingos. Los judíos guardan los sábados. ¿Usted es cristiano o es judío? Yo soy cristiano. Entonces de guardar el sábado y ponga a guardar el domingo. Cierro el paréntesis. Estando todavía oscuro, ¿fue María Magdalena al sepulcro? Estando todavía oscuro. Oscuro significa oscuridad, ausencia del día. Oscuro significa que no había sol, que no había luz. Pero oscuro también significa que María estaba triste. No había podido dormir. Estaba desvelada, estaba trasnochada, estaba preocupada. Amaba a Cristo, quería a Cristo. Seguía al Señor y el dolor era tan grande que no pudo pegar el ojo. Estando todavía oscuro, María Magdalena se fue al sepulcro y vio que la piedra estaba removida. La piedra había sido quitada. Había una piedra grande en el sepulcro que no se podía mover con la presencia de solo una mujer. Tenían que ser dos hombres fuertes los que movieran la piedra. Y María iba pensando quién iba a mover la piedra y fue al sepulcro y se encontró con que la piedra estaba removida. María echó a correr. Llegó a la casa de Simón, donde estaban Simón y Pedro, Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Oigan,
y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. La preocupación de María era Cristo. Y al darse cuenta que en el sepulcro no estaba el cuerpo de Cristo, no estaba el cuerpo de su Señor, salió corriendo a buscarlo. Salió corriendo a informar, salió corriendo desesperada. Yo me imagino a la pobre María Magdalena, yo me imagino a aquella pobre mujer con dolor, con angustia, con tristeza, al no encontrar a Jesús a quien buscaba, el desespero, la angustia, el trauma que tuvo aquella mujer al no ver a Jesús. Esto nos debe enseñar a nosotros el cariño que tenía aquella mujer, el cariño que nos hace falta por las cosas de Dios. Vamos a la misa y perdemos la misa porque no prestamos atención a nada. Vamos a la iglesia y ni siquiera oramos. Vamos a las cosas de Dios y no aprendemos nada. Estamos constantemente escuchando el evangelio del día, nos emocionamos por oírlo, nos fascinamos, nos deleitamos en la palabra de Dios, pero por un oído nos entra y por otro nos sale. María Magdalena, cuando se dio cuenta de que Cristo no estaba, se desesperó, se angustió. María Magdalena, cuando se dio cuenta que Jesús no estaba, no supo qué hacer, quedó en shock, salió corriendo a ver dónde lo encontraba. Que cuando a nosotros nos haga falta Cristo, que cuando a nosotros nos haga falta Dios, que cuando no podamos tener un momento para encontrarnos con el Señor durante el día, ni para leer la Biblia, ni para la misa, ni para nada de Dios, salgamos corriendo presurosos como María Magdalena a buscarlo, a hablar, a decir qué puedo hacer para encontrarme con Cristo. Oigan, salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos sobre el suelo, pero no entró. El discípulo al que Jesús amaba no entró, y no entró porque entrar en el sepulcro era llenarse de impureza, cometer impureza. No entró significa que aquel hombre pudo observar desde lejos la ausencia de Cristo y ya. Quedó en shock, traumado. Quedó en un momento de suspenso. ¿Dónde estará? Oigan, en eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. A Pedro no le importó quedar impuro. La persona que tenía contacto con un cadáver o con sangre, la persona que tenía contacto con un sepulcro, entraba en un sepulcro, quedaba impuro. A Pedro eso no le importó. A Pedro se le llevaron el maestro, al que él negó, entró. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. El otro discípulo, al ver que a Pedro no le importó la impureza, el otro discípulo, al ver que a Pedro no le importó nada, que le dijeran que estaba impuro, que le dijeran cualquier cosa, agarró y se metió para el sepulcro también. Las cosas de Dios no nos deben avergonzar, no nos deben dar pena. No podemos quedarnos fuera. Hay mucha gente que va a la misa y se queda afuera, como el discípulo amado. Hay mucha gente que se va a la iglesia y se queda afuera, como el discípulo amado. Hay mucha gente que antes participaba de la iglesia y ahora se volvieron inactivos, se han secado. Hay mucha gente que antes cantaba en la iglesia y ya no canta, que antes leía en la iglesia y ya no lee, que antes era sacristán y ya no lo es, que antes era catequista y tiró los guantes. ¿Quién le dijo a usted que Cristo se bajó de la cruz? ¿Quién le dijo a usted que hay que quedarse fuera? Hay que estar dentro. Hay que encontrarse con Jesús. Hay que buscarlo.
Pedro nos enseña que la fe debemos profundizarla. Jesús le dijo a Pedro una vez: rema mar adentro y lanza la red. Pedro le dijo: Señor, no hemos sacado nada en toda la noche. Somos pescadores. Estamos cansados. Las redes las estamos lavando, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Se lanzó, entró y sacó tal cantidad de peces que las redes se rompían. Nosotros no nos quedemos fuera de las cosas de Dios. Nosotros no nos quedemos al margen. Nosotros prestemos nuestras manos al servicio. Acerquémonos a Cristo. Busquemos a Dios de todo corazón. Gracias a los gritos, gracias a los alaridos, gracias a la carrera de María Magdalena, otros se acercaron a buscar a Cristo. Gracias a que María Magdalena no encontró nada y fue a dar la noticia, otros se acercaron al Señor. Que ustedes y yo seamos portavoces de la presencia de Cristo y de la ausencia también. Pero que a ejemplo de Pedro podamos entrar y no quedarnos afuera o al margen. Yo me conformo con ir a misa los domingos, eso no está bien. Yo me mantengo al margen, yo no me voy a acercar, eso no está bien. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. En verdad ha resucitado. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis.